Días, ingeniera, compañeros, nosotros somos el grupo número 2 y a continuación hablaremos sobre la contaminación acústica. Los integrantes de este grupo son Daniela Rosado, Alexander Solórzano, Monserrate Vargas, Zuleika Vélez, Eric Zambrano y quien les habla, Tatiana Ganchoso. Introducción. La contaminación acústica es considerada como un factor medioambiental muy importante que incide de forma principal en la calidad de vida. Además, la contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera como un contaminante, es decir, un sonido molestoso que puede producir efectos fisiológicos, psicológicos, nocivo para una persona o un grupo de personas, de tal forma que ésta afecta directamente a la sociedad y lugares específicos. Asimismo, perturba el buen vivir de todo ser humano. Por esto, es necesario referir que los problemas de contaminación acústica urbana de origen vehicular han sido ampliamente documentados alrededor del mundo. Contaminación acústica. La contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que lo origine, que implique molestia, riesgo o daños para las personas. Sonido. El sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas, generalmente a través de un fluido, que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Ruido. El ruido es todo aquel sonido calificado por quien lo padece como algo molestoso, indeseable e irritante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, es uno de los factores ambientales que mayor cantidad de enfermedades provoca. Según Espinosa 2014, los fenómenos físicos que perturban la propagación del sonido son transmisión, absorción, reflexión, refracción, difracción y difusión. Transmisión. Los factores que influyen en la velocidad de transferencia son la elasticidad del medio, la temperatura y la densidad. Absorción. Se produce cuando la onda sonora entra en contacto con una superficie. Esta capta la energía de la onda y también la refleja. Reflexión. Ocurre cuando la onda sonora choca con un obstáculo grande de aproximadamente 2 metros. Refracción. Sucede cuando el haz sonoro pasa del medio 1 con velocidad 1 al medio 2 con velocidad 2. La dirección de propagación tiende a cambiar. Difracción. Se produce cuando una onda sonora es interrumpida por un obstáculo. Este puede ser una rendija, un agujero o borde. Difusión. Se produce cuando la superficie en donde se ocasiona la reflexión es irregular o rugosa. La onda se refleja en diversas direcciones y a su vez se descompone en múltiples ondas. Cada una de estas ondas tendrá menos energía que el haz sonoro inicial. Según Amable et al. 2017, indica que atendiendo a la distribución temporal, los ruidos pueden ser ruido continuo estable, que este es cuando el nivel de presión sonora es relativamente uniforme. Ruido no continuo fluctuante, cuando existen variaciones apreciables del nivel de presión sonora considerando periodos de tiempo relativamente cortos, por ejemplo, el tránsito de 60 a 90 decibeles. Ruido intermitente es cuando se presentan niveles significativos de presión sonora en periodos no mayores de 15 minutos y con variaciones de 3 decibeles. Clasificación de los ruidos. Niveles muy bajos, rango entre 10 y 30 decibeles. Niveles bajos, entre 30 y 55 decibeles. Ruidoso, entre 55 y 75 decibeles. Ruido fuerte, entre 75 y 100 decibeles. Ruido intolerable, a partir de 100 decibeles. Y niveles daño al oído, más de 120 decibeles.
Los instrumentos que pueden utilizarse en una evaluación de ruido son un sonómetro integrador, un disómetro personal y un calibrador acústico. Metodología para la medición, cuantificación y determinación del nivel de ruido para fuentes fijas de ruido. El Ministerio del Ambiente del Ecuador 2015 manifiesta que la metodología para la medición de fuentes fijas de ruido son las siguientes. Puntos de medición. Para efectos de esta norma, la medición del ruido específico de una fuente fija se realizará en los puntos críticos de afectación determinados y en sitios y momentos donde la fuente fija emita los niveles de presión sonora más altos en el perímetro exterior. Número mínimo de puntos de medición. No se fija un número mínimo de puntos de medición. Sin embargo, se recomienda que el número mínimo de puntos de medición se lo determine a través de los siguientes criterios, tomando en cuenta los PSA cercanos a la fuente fija de ruido, tomando en cuenta los niveles de presión sonora más altos emitidos por la fuente fija de ruido en su perímetro exterior. Determinación de los sitios donde se debe llevar a cabo la medición. Estos son sitios donde existan los puntos críticos cercanos y sitios donde la emisión de ruido de la fuente fija es más alta. Criterios acerca del punto de medición. Se determinará el punto de medición considerado al sitio o punto donde el ruido específico es más alto, por fuera del perímetro, límite físico, lindero o líneas de la fábrica de fuente fija. Se deberá tomar en consideración la topografía del medio y la ubicación del punto crítico. La medición debe ser realizada en el punto determinado y el evaluador deberá minimizar el efecto de la superficie que refleje el sonido, por lo menos a una distancia de 3 metros de una superficie reflectante. Momentos en los que se debe llevar a cabo la medición. El personal de evaluación es responsable de efectuar la medición en los momentos en los cuales la fuente fija emite los niveles de presión sonora más altos, para cada punto de evaluación en condiciones normales de funcionamiento. Requisitos de los equipos de medición. Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 1 o clase 2 de acuerdo con la norma de Comisión Electrotécnica Internacional. Condiciones ambientales durante la medición. Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que pueden afectar el proceso de medición, por ejemplo, presencia de lluvia, truenos o algún otro ruido que perturbe la medición. Ubicación del sonómetro. El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode y ubicado a una altura igual a superior a 1.5 metros de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia la fuente con una inclinación de 45 a 90 grados sobre su plano horizontal. Durante la medición, el operador debe estar alejado del equipo al menos 1 metro. Ruido residual en el momento de la medición. Durante la medición, el ruido residual debe ser tal que influya de manera mínima en el ruido total, es decir, que la contribución del ruido específico de la fuente fija en el ruido total sea máxima. Metodología para la medición, cuantificación y determinación del nivel de ruido para las fuentes móviles de ruido. La metodología para la medición de fuentes móviles de ruido, según el Ministerio del Ambiente del Ecuador 2015, se detallan a continuación. La determinación de los niveles de emisión de ruido se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma prescrita. Las mediciones se efectuarán con el vehículo estacionado a su temperatura normal de funcionamiento y acelerado a 3/4 de su capacidad. En la medición se utilizará un sonómetro normalizado, previamente calibrado con filtro de ponderación A y en respuesta FAS. El micrófono del sonómetro se ubicará a una distancia de 0,5 metros del tubo de escape del vehículo, siendo ensayado, y a una altura correspondiente a la salida del tubo de escape, pero que en ningún caso será inferior a 0,2 metros. El micrófono será colocado de manera tal que forme un ángulo de 45 grados, con el plano vertical que contiene la salida de los gases de escape. En el caso de vehículos con descarga vertical de gases de escape, el micrófono se situará a la altura del orificio del escape, orientando
hacia lo alto y manteniendo su eje vertical y a 0,5 metros de la pared más cercana del vehículo. Causas de la contaminación acústica. Las principales causas de la contaminación acústica son todas aquellas que están relacionadas con las actividades antropogénicas o actividades creadas por el hombre, como la contaminación acústica industrial. En esta destaca que las fábricas o industrias son las principales contaminadoras acústicas en las grandes ciudades, por lo que para poder fabricar los productos utilizan maquinarias industriales, y esto ocasiona malestar a los habitantes de sus alrededores. Otra sin duda y una de las más importantes es la contaminación acústica por el transporte. Data sus orígenes a todo lo que tiene que ver con el tráfico rodado en las urbes. Y por último, la contaminación acústica por obras públicas. Según Eraso 2018, la contaminación acústica o ruido de obras públicas se da cuando se construye o se arreglan las calles, es decir, por el asfalto, el arreglo de las tuberías, alcantarillado, veredas, etc. Efectos adversos del ruido sobre la salud. Una clasificación que los divide inicialmente entre efectos auditivos y extraauditivos. Entre estos últimos se encuentran los efectos somáticos, que son cardiovasculares, hormonales, respiratorios, problemas para conciliar el sueño, gastrointestinales. Los efectos psicológicos, malestar, alteraciones en el aprendizaje y el rendimiento. Y los efectos psiquiátricos. El impacto del ruido en la audición, la salud y la calidad de vida está totalmente aceptado y demostrado por un gran número de estudios científicos y médicos. Según Van Kempen 2008, toma como ejemplo Alemania. En estas urbes, el ruido generado por el tráfico ha afectado negativamente al 60% de la población y el 10% resulta muy afectado, pudiendo atribuir a este aproximadamente el 3% de los infartos agudos de miocardio. Soluciones para reducir la contaminación acústica. Medidas para evitar las fuentes móviles de ruido. Sensibilización a la comunidad. Barreras acústicas. Vegetación como barrera acústica. Influir sobre el comportamiento del conductor. Reducir y hacer cumplir los límites de velocidad. Revisión del parque automotor y motocicletas. Medidas para evitar las fuentes fijas de ruido. Distancia obligatoria entre zonas residenciales y focos de ruido como los aeropuertos. Multas para aquellos que superen los límites de ruido. Aislar acústicamente los edificios de nueva construcción. Crear zonas peatonales con horarios de circulación restringidos para la carga y descarga de mercancías. Sustituir el asfalto habitual por otros más eficaces que reducen hasta 3 decibeles el ruido de la calle. Estudio de caso. Determinación de la contaminación acústica de fuentes fijas y móviles en la vía San Borondón en Ecuador. La contaminación acústica en el Ecuador es superior en las ciudades consideradas como punto clave de comercio, turismo o industria, como lo son Guayaquil, Quito y Cuenca. La vía San Borondón está constituida por 10 kilómetros y por esta vía pasan diariamente alrededor de 35.000 vehículos. Otras fuentes de ruido son las generadas por materiales de construcción y ruido de discotecas. La presión sonora de las fuentes antes mencionadas oscila entre 75 y 100 decibeles A. Esta es una unidad de medida que refleja nuestra percepción real al ruido. En esta investigación se procura determinar los niveles de ruido de fuentes fijas y móviles en esta vía. Metodología. Como pueden ver en la parte superior derecha, se puede observar los sitios de muestreo, que fueron el Centro Integrado de Seguridad, que se encuentra en el kilómetro 1, el Río Centro La Puntilla en el kilómetro 2.5, CC Plaza Lagos en el kilómetro 2.8 y la urbanización La Laguna en el kilómetro 9. Para medir los niveles de presión sonora en esta avenida se utilizó el sonómetro Stage y el GPS marca Garmin. El sonómetro fue ubicado en el punto 0, a una altura de 1.5 metros del suelo en cada sitio.
La escala equivale a la frecuencia de ponderación frecuencial A, la cual estima los niveles de sonido en relación con la percepción del oído humano. Se seleccionaron 3 periodos basados en la alta concurrencia vehicular. Estos fueron de 8 de la mañana a 12, de 1 de la tarde a 5 y de 5 a 9. Para cada sitio se midió a partir del punto 0 a 25 metros, con dirección a los 4 puntos cardinales. Como pueden ver en la imagen inferior de la parte derecha, desde el punto 0 se tomó una distancia de 25 metros hacia los puntos norte, sur, este y oeste. Resultados. Tabla comparativa de los niveles sonoros resultantes en el periodo diurno y nocturno versus los valores permisibles según el TULAS o TULSMA. En esta tabla podemos observar los promedios de la hora diurna y la hora nocturna según los sitios seleccionados en esta vía, y así ser comparados con los niveles sonoros permisibles. Como podemos observar, en el promedio de hora diurna el mayor fue de 73.5 y en el periodo nocturno fue de 74.9. El CC Plaza Lagos es un lugar que es más concurrido en la hora nocturna, ya que es un lugar donde existen eventos y existe más concurrencia de las personas. Como podemos observar, ninguno de estos niveles se encuentran dentro del rango de los niveles permisibles. Por lo tanto, ninguno cumple con la normativa. Conclusión del estudio de caso. El nivel de promedio más alto en el horario diurno fue el Centro Integrado de Seguridad, con 73.5 decibeles A, como lo apreciamos en la diapositiva anterior, y en el periodo nocturno el de CC Plaza Lagos, principalmente por la concurrencia nocturna de este sitio. En términos generales, ninguno de los lugares muestreados cumple con la normativa vigente respecto a los 65 decibeles A en el día y 55 decibeles A en la noche, porque se encuentra con un tráfico exorbitante entre vehículos livianos y pesados, los cuales representan fuentes móviles precursoras de ruido en la urbe. Apreciación personal. A diferencia de la mayoría de los contaminantes, los efectos sobre la salud derivados del ruido se producen de una forma acumulativa a medio y largo plazo. Es por ende que necesitamos de la concientización y la colaboración de la ciudadanía, así como la intervención de las autoridades competentes con una legislación y normativas adecuadas para aplacar esta problemática. Contemplando esta idea, estaríamos en un óptimo entorno de desarrollo, equilibrio y calidad no solo para nosotros como ciudadanos, sino también para la biota que coexisten en nuestro medio. Conclusión. La contaminación acústica es el motivo de un sinnúmero de problemas de salud, económicos, sociales y ecológicos. A pesar de que existen las reglamentaciones y normas para agudizar los problemas que causa esta contaminación, no se cumplen, al considerar que el ruido es un factor sin importancia. No cabe duda alguna de que las mayores fuentes emisoras de ruido provienen de las actividades antropogénicas, y más así de origen vehicular. La falta de información y mitigación están consiguiendo que se altere de forma radical el equilibrio al que residimos. La contaminación acústica es ineludible, pero podemos ayudar a mermar siguiendo métodos adecuados.